alguien que ya entró hace días en nuestro programa, Vamos a ver, el profesor Navazo, Bernardo Navazo, que es profesor de Seguridad Internacional de la Universidad Carlos III. Bienvenido, señor Navazo. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Entiendo que ha podido escuchar, al menos los últimos minutos, de lo que hablaban nuestros colaboradores respecto a la situación y al mapa a día de hoy de Ucrania, de Rusia, de esas negociaciones que se están sucediendo, y haciendo mención muy especial a esa comunicación profunda en Roma de Estados Unidos y de China. Sí, estaba prestando atención y me parece que, bien es cierto que todos que hablamos sobre este tema podemos tener diferentes discrepancias, pero creo que el debate estaba siendo bien enmarcado en la conversación que estaban teniendo justo antes de que yo interviniera, que es esta idea de no vamos a justificar moralmente la intervención de Rusia en Ucrania, no cabe justificación alguna de la violencia, pero al mismo tiempo podemos entender las causas, ¿no? Esta idea de que Rusia, como que se percibe como gran potencia, considera, su régimen, ella considera que tiene cierto derecho a influir, a tener un espacio que antes, en términos teóricos, se llama esfera de influencia, y que eso explica, no justifica, los acontecimientos. Claro. ¿Dónde nos encontramos a fecha de hoy? Yo creo que, a pesar de que son temas militares que resulta muy difícil tener información precisa, sí que intuimos que el régimen de Putin tenía un deseo de realizar una campaña relativamente rápida que le permitiera obtener objetivos políticos tangibles y muy inmediatos. Y luego, por otro lado, lo que observamos es que han pasado unas cuantas semanas, la situación sobre el terreno se ha empantanado, es más compleja, hay una gran resistencia por parte del ejército ucraniano. Parece que, pongamos siempre parece que, puesto no tenemos información precisa, parece que el ejército ruso está encontrando ciertas dificultades, y esto deja a las claras un asunto muy particular que siempre tenemos que tener en cuenta, que es que la violencia tiene un componente de político totalmente. Es particular que decía Clausewitz en su famoso libro sobre la guerra, que en 1815, un poco después, escribe esta idea de la guerra no es nada más que la continuación de la política por otros medios. Con lo cual, a pesar de que nos pueda parecer abominable, en realidad es muy humano desde el punto de vista de que es algo con lo que hemos convivido durante los últimos 62.000 años, que existe violencia sobre el terreno, totalmente trágica como es, y al mismo tiempo existen conversaciones constantes y permanentes, porque no es solo la conversación que ayer tuvo Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Biden, con un alto representante del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, sino que hoy mismo tenemos una representación diplomática del más alto nivel de países europeos, junto con Boris Johnson a la cabeza, que están en Kiev hablando con Zelensky. Y al mismo tiempo todos sabemos que Macron sigue conversando con Putin, como es normal. Con lo cual esos dos planos no están divorciados. La violencia, la radicalidad, todo este asunto tan trágico humanamente que estamos observando sobre el terreno, en realidad es compatible con que se tratan percepciones de una conversación política, en la cual Rusia considera que tiene unos objetivos que ellos consideran que son legítimos, que además tienen los medios para instalarlos, o por lo menos quieren así hacerlo, y por otro lado el resto de actores que estamos posicionándonos, tratando por un lado de resolver este problema político-diplomático y por otro lado lo antes posible parar el desastre humanitario que está teniendo lugar sobre el terreno. Ahí voy, a esa aseveración última. ¿Cuál es, a su juicio, claro, son tareas y ejercicios de evidencia y nadie lo somos, pero usted está suficientemente formado en lo que le estoy preguntando como para dejarnos ver hacia dónde camina esta situación bélica, si se va a poder llegar a un fin de la forma más pronta posible, si Zelensky se va a rendir, si esto va a ir por derivadas mucho más complicadas. Ayer Estados Unidos amenaza con, no se sabe esto dónde puede acabar, dado que China, ellos dicen que seguramente va a apoyar militarmente y económicamente a Rusia. No sé si nosotros no estamos haciendo caldo de cultivo enviando cuantos más efectivos militares, alargando una muerte, una crónica de una muerte anunciada. No sé, son muchas variables, pero me gustaría escuchar su opinión al respecto. Bueno, son muchas y muy buenas preguntas. Ayer el presidente del gobierno hablaba en una entrevista en medios de comunicación y al mismo tiempo sabemos que la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, recibió a otro grupo de periodistas españoles y le contó que, según la información que ellos disponían, el conflicto puede alargarse. Puede ser esta situación pantanosa en la que tenemos de repente tanto el ejército ucraniano relativamente activo que impide una victoria rápida,
y que, por otro lado, por lo tanto, se traslada el foco a, primero, se mantienen las acciones bélicas que están teniendo lugar, y por eso vemos que si se intensifican o no se intensifican bombardeos y demás, que son desde un punto de vista más táctico. Y por otro lado, estas conversaciones que yo creo que se describían muy bien, ¿no? La que teníamos ayer, esta conversación que tuvo lugar entre altos representantes políticos de Estados Unidos y de China. No olvidemos que el viernes en la Declaración de Versalles en París, en el Consejo Informal de Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea, hubo un cierto consenso de que había que solicitar a China su ayuda en la negociación con Rusia. Y por otro lado tenemos las propias conversaciones que Rusia está teniendo con China, a la que, como decía, le hemos solicitado a China que por favor nos ayude a convencer a Rusia de que llegue a algún tipo de acuerdo. Y al mismo tiempo Zelensky está jugando... Aquí no hay ningún actor que sea puramente desinteresado, y esto es totalmente compatible con la tragedia de lo que está ocurriendo. Zelensky está tratando de obtener sus objetivos políticos, que en este caso es generar una identidad ucraniana alrededor de todo este movimiento de resistencia que permite que le saque completamente de la órbita de influencia rusa, hasta el punto de que nos invita a que le demos aviones, nos invita a que nos pide que establezcamos una zona de exclusión aérea. Así que a mí me parece que lo más relevante... Perdón, señor Navazo, nos está invitando directamente a que entremos en la Tercera Guerra Mundial. Claro. Bueno, es que hay que ponerle nombre a las cosas. Eso es. Claro. Y entonces, sí, y sobre este particular, sí que durante estos últimos días se habla a propósito de la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial o de que exista una deflagración nuclear. A mí me gustaría tranquilizar un poco a nuestra audiencia desde el punto de vista de que tenemos 75 años en los que Estados Unidos y Rusia, sobre todo, han aprendido a cómo usar las armas nucleares, entienden que lo mejor es una especie de lo que se llamó siempre esa amenaza mutua asegurada, de que en el caso de que uno la usa, el otro fallecería. Y lo más relevante es que durante estos últimos años lo que aprendemos es esta frase que se resume en, esta idea que se resume en esta frase es cómo se comportan dos potencias nucleares que pelean entre ellas con mucha prudencia. Entonces, la comunicación es total, es constante, se mandan mensajes. Los mensajes que manda Biden, a pesar de que puedan parecer muy altisonantes, es estamos comprometidos a defender la Alianza Atlántica. Los mensajes que manda Putin con el bombardeo de los últimos días a 20 kilómetros de la frontera son de acuerdo, pero al mismo tiempo no podéis mandar material tecnológicamente muy sofisticado al régimen ucraniano. Claro. Así que las dos son en realidad dos burocracias, burocracia estadounidense / NATO, OTAN, y burocracia de Rusia, hablando entre ellos a propósito de dónde están los límites del conflicto. Y los límites del conflicto parece que están solo dentro de Ucrania. El material que la Unión Europea y la OTAN suministra a Ucrania no tiene que ser tecnológicamente muy avanzado. Y por otro lado, el material que parece que China está suministrando a Rusia no es nada más que alimento. Entonces, a pesar de que pueda parecer que la violencia es irracional, hay muchísima racionalidad política en todo lo que está ocurriendo. Pues no sabe lo que nos tranquiliza, de verdad, sus respuestas. Señor Navazo, un auténtico placer tenerle en Vamos a Ver. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.